Death Note es un manga con más de 20 años de antigüedad, sin embargo sigue siendo una de las obras más importantes y trascendentales de la industria, gracias a una historia que te sabe atrapar desde el primer momento, unos personajes que no pasan para nada desapercibidos y un protagonista que, bajita la mano, entra en el top 10 de personajes con mayor carisma del anime, unas características que superficialmente describen muy bien a la serie pero que no cubren en su totalidad su magnitud, puesto a que este manga marcó un antes y un después, no tan solo por seguir las tendencias narrativas y estéticas de la época, sino que dejó huella gracias al planteamiento de varios e interesantes conceptos que complementan la idea central de la historia, el qué pasaría si nos dieran la oportunidad de ser Dios, contado a través de la estructura clásica de un drama policíaco, pero sin entrar en conflicto con los elementos fantásticos de la obra, una idea bastante innovadora como complicada de llevar a cabo, dado que ¿cómo es posible que un dios de la muerte, un psicópata con aires de deidad, la policía mundial, la mayor arma de destrucción masiva jamás vista y la intención latente de crear una dualidad en el espectador encaje en una sola historia sin que ésta carezca de credibilidad o un mínimo de dramatismo? Un detalle del que nadie se percata a la hora de hablar sobre esta historia, pero que es en mi opinión la mejor y más importante característica de Death Note: el poder del ingenio, un elemento que, para poder comprenderlo, primero debemos analizar a la historia de la que estamos hablando. Death Note parte de una premisa interesante y original: cuestionar tu perspectiva acerca de uno de los temas más controvertidos del mundo, la muerte y el papel del hombre como el causante de la misma, mediante una historia que nos presenta dos perspectivas sobre este dilema, iniciando por colocarnos en los zapatos de Light Yagami, un estudiante que adquiere la capacidad de erradicar el mal en el mundo por medio de una libreta que le permite elegir el día, hora y circunstancias de muerte de una persona, utilizando este poder para eliminar a la escoria del mundo y, en teoría, convertirlo en un lugar mejor. Sin embargo, esta intención no es más que una tapadera para las verdaderas ambiciones de nuestro protagonista: convertirse en el dios del nuevo mundo, dejando de lado cosas básicas como la ética y valores, sintetizando su filosofía en un pensamiento absolutista basado en el blanco y negro, o estás conmigo o en mi contra. Y por otro lado tenemos la perspectiva opuesta, el punto de vista de L, uno de los mejores detectives del mundo que, sin verse intimidado por el gran poder de Kira, lo desafía, dejando en evidencia la realidad de su actuar y su clara diferencia entre filosofías, abogando por una de color gris y no blanco y negro, iniciando de esta forma una batalla entre bandos que se decidiría a través del intelecto y las circunstancias que se puedan plantear alrededor de esta base, sin dejar de lado que todo esto no es más que un vehículo para llevarnos al verdadero punto de la historia: observar la decadencia psicológica y emocional de un individuo, causado por una misión que, más allá de ver por un bien colectivo, es un reflejo de los verdaderos deseos de una persona, y cómo estos pueden llevarnos a los momentos más bajos de nuestro ser, hasta llegar al punto de afectar gravemente a otros, o peor aún, a atentar contra nuestra propia vida. No obstante, por más profundo que esto suene, la realidad es que Death Note aborda esos temas de manera parcial y sobre todo de manera sutil, dejando de lado desde los primeros episodios el conflicto ideológico de L y Kira para dar paso a una serie más comercial y por ende sencilla y entretenida, más apegada a la demografía a la que Death Note pertenece, donde difícilmente se abordan de manera directa todos los conceptos antes mencionados. Pero que este sea el caso no quiere decir que la serie deje de querer transmitir su mensaje, puesto a que, en lugar de mirar a su demografía como una limitante, la serie aprovecha la oportunidad para contar su mensaje de manera diferente, sustituyendo el diálogo extenso y pretencioso por algo más interesante y entretenido: las circunstancias, cimentadas en personajes, ideas y sobre todo situaciones que utilizan de manera efectiva el poder del ingenio, un poder que se basa en la idea de transmitir el mensaje de una secuencia o incluso de la obra entera a través de una serie de circunstancias sumamente complejas cimentadas en conceptos previamente introducidos, es decir, dejar claro desde el comienzo las propiedades y limitaciones de los elementos principales de una obra, en este caso Light, L y la Death Note, y cómo a partir de sus propiedades individuales, la serie será capaz de utilizarlos en conjunto para llegar al clímax de cada uno de los arcos de la historia, sin recurrir a un diálogo excesivo o a circunstancias rebuscadas sin sustento alguno, siendo posible gracias a la introducción de las bondades de los conceptos principales de la obra como de las limitantes de las mismas, mediante una serie de normas que, además de actuar como un limitante natural que aporten coherencia dentro de la fantasía del concepto original, permitan el desarrollo de situaciones cada vez más complejas gracias al uso eficaz de la combinación de las reglas anteriormente establecidas, o en palabras más simples, dejar claro desde un principio lo que llegaremos y no llegaremos a ver en esta serie, para que de esta manera podamos disfrutar de una historia entretenida pero que respete fervientemente su propia lógica, lo que también influye en sus personajes secundarios,
quienes, en comparación a otras series, son construidos no para contar su propia historia, sino para servir dentro del sistema que cimenta la serie entera, viéndose reflejado en las personalidades tan planas, dispares y exageradas que podemos observar entre ellos, siendo Mizamane y el jefe Yagami el ejemplo más claro de ello, ya que ambos son un par de personajes que en apariencia no tienen nada en común, pero que en realidad son más parecidos de lo que pensamos, debido a que fungen como la representación más evidente de la división moral que la serie pretende explorar, con cada uno de ellos ilustrando los dos extremos del mismo dilema y lo que están dispuestos a hacer para defender sus posturas, lo que se traduce en personajes construidos específicamente para obedecer sus convicciones, o mejor dicho, para ser peones fácilmente manipulables que logren que ciertas circunstancias sean posibles, gracias a aprovechar todos los recursos que la misma tiene a su disposición, a tal grado de contar paulatinamente el verdadero mensaje de la obra, en una serie de secuencias que, además de aprovechar el poder del ingenio para ser entretenidas, son el vehículo perfecto para desarrollar el trasfondo de la serie. En particular, son 3 las escenas que considero claves tanto por su correcta ejecución como por su aporte al desarrollo del mensaje que esta serie quiere divulgar: la muerte de Rei Pember, Naomi Misora y de L. Estas 3 escenas, aunque temporalmente separadas, están construidas sobre la misma base e intenciones, con cada una desarrollándose a través de una escena previa que introduzca tanto las bondades como debilidades de estos personajes, y como Light será capaz de explotarlas en escenas posteriores a su conveniencia, en secuencias que respetan la identidad de los personajes involucrados y por consecuencia muestran su derrota de manera orgánica, no por falta de capacidad, sino por desconocer algo que tanto Light como nosotros conocemos: las reglas de la Death Note, que tras ser manipuladas consiguen 3 objetivos cruciales de cada arco: eliminar una traba de la historia, deshacerse de los antagonistas y, lo más importante, desarrollar el descenso paulatino a la locura de Light, o en otras palabras, desarrollar de manera interesante pero sobre todo entretenida el mensaje de la obra, una fórmula que se replicaría en el resto de arcos de la primera mitad de la historia, consiguiendo resultados sumamente satisfactorios, algo que no todas las series son capaces de presumir, lo que a la vez explica la trascendencia de Death Note, por ser una historia capaz de abarcar lo que se propone sin ser tediosa en el proceso, y sobre todo por ser consciente del poder del ingenio y lo que puede lograr si se sabe aprovechar correctamente, una perspectiva con la que todos estamos de acuerdo, hasta que observamos lo que sucedió después de la muerte de L. La decadencia de Death Note. Un tema sumamente discutido durante años, que en resumen se le atribuye a la muerte de L, la introducción de conceptos forzados y el presunto alargamiento de una historia que, si cortas a la mitad, queda bastante bien. Y no seré yo quien niegue la veracidad de estos argumentos, ya que estoy medianamente de acuerdo con ellos, porque forman parte de un conjunto extenso de problemas que convergen en un solo punto: el mal uso del poder del ingenio, el verdadero motivo de la caída de esta serie, que en busca de llegar a una conclusión que no se construyó de manera orgánica y además no querer dedicarles el tiempo suficiente a los requisitos necesarios para llegar a ella, recurre a la violación de las reglas del elemento que en primer lugar los llevó a la cima, comenzando por priorizar el desarrollo de personajes creados específicamente para cumplir una función y dejar a la imaginación personajes que de verdad necesitaban ser desarrollados, o en su defecto, dejarlos en el estancamiento total, un problema sumamente visible en 4 personajes en específico: Aizawa, Nier, Melo y Light. El primero siendo el más salvable de los 4, debido a protagonizar una subtrama relacionada a la dualidad entre las creencias y realidades del personaje, pero que peca de ser redundante en su arco de personaje, ya que anteriormente se había dejado clara su postura en relación al liderazgo de L y sus conclusiones sobre el tema Kira, y si la intención era sembrar la duda en el equipo de Light acerca de la identidad del antes mencionado, lo correcto hubiera sido priorizar el desarrollo de los personajes que hacen posible esta subtrama, viéndose reflejado en el bajón de calidad de los protagonistas de este lado de la historia, que por parte del bando de L nos encontramos con un par de personajes con los que no se arriesgan en su propuesta, con Nier siendo una copia barata de L y Melo un personaje con bastante potencial, pero por culpa de ser la sombra de Nier es dejado de lado y solo se utiliza para justificar situaciones que más adelante trataremos, caso contrario a lo que sucede con el bando de Light, que, en comparación con su rival, en lugar de evolucionar, se queda estancado. Kiyomi Takada y Teru Mikami se mantienen exactamente como los conocimos, y Misa y el propio Light actúan como si tuvieran 17 años, un error que se hace más evidente a la hora de ver las situaciones que esta parte de la historia nos ofrece, que si bien son más atrevidas y originales que las anteriores, se saca de la manga sucesos que aún con la fantasía de la serie son imposibles, como las seducciones mágicas de Nier, el amor incondicional
final de Kiyomi Takada hacia Light, la casual y para nada forzada desobediencia de Mikami hacia su dios, o el peor de todos los ejemplos, la copia hecha por la SPK de la Death Note de Mikami sin ningún tipo de error o inconsistencia, creada en una sola noche, siendo sucesos que solo logran sacar a la luz no tan solo los defectos de esta parte del manga, sino de la historia entera, como la ambigüedad de los Shinigamis a la hora de ayudar a los humanos, el pobre desarrollo de sus personajes secundarios y lo conveniente que es el guión para que uno de los dos contrincantes gane, un problema que no era notorio en su primera mitad debido a respetar en la medida de lo posible su propia lógica y limitar los momentos convenientes a escenas que funcionaran como pegamento de toda la idea de una secuencia sin ser la base de la misma, algo que claramente no se respetó en su segunda mitad, y por consecuencia a la hora de querer aplicar el poder del ingenio, el resultado no fue más que un cúmulo de sucesos extremadamente guionizados con una intención necesaria pero mal ejecutada de por medio, llevarnos a la muerte de Kira, un suceso que si bien es necesario para concluir la historia, no fue ejecutada de la manera correcta, por culpa de construir a sus personajes y circunstancias alrededor de este propósito, menospreciando los esfuerzos de Light para alzar las grandes ideas que lo llevaron a su caída, y por consecuencia llegar a un final que si bien es dramático y entretenido, deja en evidencia su desesperada necesidad de acabar con nuestro protagonista, aunque eso signifique tirar a la basura su desarrollo previo, para reemplazarlo por un clímax que vele por dejarnos con la boca abierta sin importarle todo lo que tenga que sacrificar para conseguirlo, dejando en duda los cimientos de ciertos personajes y a medias el trasfondo de la serie, finalizando sin siquiera dejar una postura clara sobre el tema central de la serie o una conclusión transparente acerca de los motivos por los cuales se decidió condenar los actos de Light, limitándose a castigarlos no por el peso de los mismos, sino porque el muchacho confió de más en las personas incorrectas, un conjunto de problemas que en primer lugar no debieron de suceder y que finalmente solo dejaron una mancha imborrable al legado de esta serie, la consecuencia más grande de no respetar las reglas que hacen posible al poder del ingenio. Pero por fortuna no todo fue tan malo, pues aun con sus errores, Death Note se ganó su lugar como uno de los animes más importantes de la historia, por causa de demostrar tanto con palabras como con acciones, que es posible crear una historia comercial con un trasfondo complejo sin ser aburrido y pretencioso en el proceso, gracias a la introducción de varios e interesantes conceptos que van de la mano de reglas que otorgan credibilidad a estas secuencias, y aunque no era la intención inicial, retratar las consecuencias de ignorar las normas que hacen posible el poder del ingenio. Algo que además de ser visto como una mancha en el legado de esta serie, también fue tomada como un precedente que marcó un antes y un después en la industria del anime, puesto que influenció positivamente a una generación entera de autores, que teniendo de ejemplo lo que sucedió en Death Note, comprendieron la importancia de implementar el ingenio que allí se utiliza para contar sus propias historias, minimizando en la medida de lo posible los errores que llevaron a la caída de esta serie, lo que permitió que esta industria viviera uno de sus mejores momentos, en consecuencia de entender el gran poder del ingenio. Una lección que no se limita a este caso en concreto, porque si lo entiendes al igual que esta serie, serás capaz de aprovechar todos y cada uno de tus recursos para resolver desde un problema cotidiano hasta el más complejo de tus proyectos, una enseñanza valiosísima que espero que puedas aplicar en tu vida. Pero para evitar que te conviertas en Light o en Tony Montana, te invito a ver este video sobre el peligro de malinterpretar Scarface, sé que te gustará. Y hasta entonces yo me despido sin antes pedirte que si te gustó el video, utilices el código TEPES en la tienda de Fortnite, de verdad te lo agradecería. Pero por el momento yo me despido y nos estaremos viendo en un próximo video, bye.